La serie Dura-Ace 7970, que incorporó la tecnología de cambio eléctrico de última generación, es el sistema adicional para la serie 7900. El cambio digital, que funciona tocando ligeramente el interruptor, y sistema de cambio controlado electrónicamente permiten hacer el cambio con precisión y suavidad. Ahora explicaremos la instalación y el ajuste de la serie 7970 teniendo en cuenta algunos puntos nuevos, que son únicos para esta nueva serie. Ahora vamos a comenzar. Cuando se acciona el interruptor de cambio, el potente motor del desviador de cambio continúa su funcionamiento a la posición para hacer el cambio sin parar. Primero, asegúrese de desmontar la batería al instalar los componentes para evitar heridas como pellizcarse los dedos. También asegúrese de no tocar, mojar o deformar los terminales de las uniones y desviadores de cambios y los conectores de cables eléctricos. Primero, armemos la ST 7970 en el manillar. Mueva la cubierta de la ménsula desde adelante y asegúrela apretando la tuerca de fijación con una llave Allen de 5 milímetros. Al instalar los componentes en las superficies del manillar de carbono, verifique con el fabricante de partes de carbono las recomendaciones sobre los pares de apriete. Primero, tire de la palanca de freno y manténgala en esa posición. Pase el cable y ajuste la tapa de extremo de cable en el gancho de cable. Instale la envoltura del cable por el lado opuesto. Además, instale la otra palanca y el cable de freno de la misma manera. El ancho de la empuñadura del ST 7970 se puede ajustar sin posiciones con el perno en la parte superior del cuerpo de la ménsula. Verifique el funcionamiento del freno al ajustar. Luego, instalemos la RD 7970 en el cuadro usando una llave Allen de 5 milímetros. Al instalar, tenga cuidado de no causar deformaciones mediante el tornillo de ajuste de tensión B al hacer contacto con la punta trasera. Se debe colocar un protector en el tubo de sillín al instalar el FD 7970 en el cuadro de tipo soldado. Se debe colocar el protector para no dañar el cuadro al hacer presión con el perno de soporte del desviador de cambio delantero.
Al ajustarlo, verifique en el lugar donde el perno de soporte del desviador de cambio delantero toca el tubo de sillín y ponga en ese lugar el protector. También coloque la cinta adhesiva de tela del protector donde el perno de soporte no toque directamente. Sin embargo, cuando use la banda de montaje SMAD 7900, no será necesario usar el protector. Al instalar la banda en la superficie del cuadro de carbono, verifique con el fabricante del cuadro de carbono acerca de las recomendaciones sobre la fuerza de apriete. Ajuste de manera que la separación entre la placa exterior de la guía de cadena y el plato más grande sea entre 1 y 3 milímetros antes de instalar. Coloque de manera que la separación entre la sección de nivelación de la placa exterior de la guía de cadena y el plato mayor sea de 0,5 a 1 milímetro interior cuando la placa exterior de la guía de cadena se encuentra directamente encima del plato mayor y fíjela con una llave Allen de 5 milímetros. Ajuste la posición del desviador de cambio delantero girando el perno de soporte con una llave Allen de 2 milímetros. Ajuste usando el perno de soporte de manera que la sección nivelada de la placa exterior de la guía de cadena se encuentre directamente encima del plato más grande. Coloque la ménsula de la batería. Colóquela temporariamente debajo del portabidón usando el perno de montaje del portabidón. Asegúrese que la separación sea de más de 108 milímetros desde el extremo de la ménsula de la batería. También asegúrese que se puede poner y sacar la batería cuando el portabidón está colocado. Después de eso, apriete los pernos del portabidón. Ponga los indicadores de unión A y unión B juntos y conéctelos enchufándolos hasta que se escuche un clic. Conecte el conector del cable eléctrico al terminal del desviador de cambio. Ponga los indicadores del conector y del terminal del desviador de cambio juntos y presione el conector dentro del terminal. Debido al tratamiento a prueba de agua, resultan un poco difíciles de conectar. Presione hacia adentro hasta que escuche un clic. Fije la unión A a la envoltura del cable de freno con el sujetador provisto. Para conectar al ST 7970 use la herramienta especial TLEW01. Encaje la saliente del conector en la ranura de la parte del extremo fino. Mueva la cubierta de ménsula y tire hacia afuera de la cubierta del conector.
Encaje la saliente del conector en la ranura de la cubierta del conector y conecte el cable al terminal de la palanca. Presione hacia adentro hasta que escuche un clic. Puede usar el terminal superior o inferior. Se puede usar el terminal extra para un interruptor de cambio adicional. Cuando no use un interruptor de cambio adicional, asegúrese de instalar un conector falso usando la herramienta especial TLEW01. Y luego, monte la batería para asegurarse que se ha realizado correctamente la conexión. Verifique si los desviadores de cambio delantero y trasero funcionan correctamente usando el interruptor de cambio. Accione el interruptor de cambio X de la palanca izquierda más de una vez para ajustar el desviador de cambio delantero a la posición del plato mayor para montar la cadena. Después, asegúrese de desmontar la batería. También, cuando desinstale el conector, use la parte de extremo ancho de la herramienta especial TLEW01. No tire a la fuerza. Podría causar un mal funcionamiento. Inserte la cara plana del desviador de cambio y vuélquela hacia la dirección para donde se saca el conector. Al desinstalar el conector de la palanca, use la herramienta apuntando la cara plana hacia la palanca. Y cuando desinstale el conector de la unión A, use la herramienta apuntando a la cara plana hacia la unión A. Coloque temporariamente los cables eléctricos alrededor del cuadro. Para el cableado de la unión A, permita un amplio margen considerando el ajuste de la posición de montaje del ST 7970 y girando el manillar de lado a lado el máximo posible. Puede plegar el cableado de la unión A en el manillar cuando envuelva la cinta para manillares. Coloque el exceso de cable eléctrico en la unión B para ajustar el largo. Puede plegar hasta 120 milímetros. Para más información, lea el mapa de ruteo de las instrucciones de servicio. Cuando termine de rutear, fije la unión B debajo de la caja del pedalier con un perno. Luego, instalemos la cubierta del cable en el cuadro. Para asegurarse la instalación, limpie la suciedad y el aceite del cuadro usando alcohol o limpiador antes de instalar la cubierta del cable. Monte la cubierta del cable en el cuadro de manera que cubra el cable eléctrico. La CN 7900 tiene un derecho y un revés y respetar la dirección de instalación es muy importante.
El derecho está marcado, por lo tanto coloque el lado marcado hacia afuera para instalarla correctamente. Es necesario tener en cuenta eso para el mejor rendimiento de los cambios. Coloque la cadena sobre el plato más grande y el piñón más pequeño y ajuste el largo de cadena de manera que las poleas de tensión y la guía estén alineadas delante de una línea recta dibujada entre el suelo y el ángulo de la rueda trasera. Monte la batería. Primero, cambie el desviador de cambio trasero al quinto engranaje desde el piñón más pequeño. Presione el botón de la unión A para cambiar el modo de ajuste del desviador de cambio trasero. El LED de la unión A se enciende cuando se ajusta correctamente el modo de ajuste. Al presionar el interruptor de cambio X, la polea guía se mueve hacia adentro. Además, al presionar el interruptor de cambio Y, la polea guía se mueve hacia afuera. Se pueden ajustar 12 posiciones desde la posición inicial hacia adentro y 12 posiciones hacia afuera, en total 25 posiciones. Al ajustar, la polea guía se mueve demasiado y luego vuelve para confirmar la dirección de ajuste. Cuando quiera verificar las posiciones de la polea guía y los engranajes, hágalo cuando cada componente se detenga. Al girar las bielas, accione el interruptor de cambio X para mover la polea guía dentro de la posición donde la cadena hace contacto con el cuarto engranaje y haga un pequeño ruido. A continuación, accione el interruptor de cambio Y 4 veces y mueva la polea guía hacia afuera 4 posiciones. Y la posición será la posición estándar. Cuando presione el botón de la unión A para cambiar el modo de ajuste a cambio, el LED se apagará. Verifique que cada engranaje no haga ruido al cambiar a todas las posiciones. Cuando sea necesario realizar el ajuste fino, cambie el modo de ajuste para ajustar el desviador de cambio trasero. Al final, ajuste la posición del fin de recorrido. Mueva el desviador de cambio trasero al piñón más grande y apriete el tornillo de ajuste de tope interior hasta que toque la unión izquierda. Al cambiar del piñón más grande al piñón más pequeño, el desviador de cambio trasero vuelve después de moverse demasiado hacia afuera. Cambie al piñón más pequeño y apriete el tornillo de ajuste de tope exterior hasta que toque la unión izquierda en la posición donde se detiene el desviador de cambio trasero. Gire el tornillo de ajuste exterior hacia la izquierda una vez desde esta posición y asegúrese la cantidad necesaria del ajuste. Monte la cadena sobre el plato más pequeño y el piñón más grande y gire la biela hacia atrás.
Luego gire el tornillo de ajuste de tensión B para ajustar la polea de guía lo más cerca posible del piñón, pero no tan cerca como para que lo toque. Luego, coloque la cadena en el piñón más pequeño y repita el mismo procedimiento para asegurarse que la polea no toque el piñón. Primero, comenzaremos por el ajuste desde el lado de tope interior del desviador de cambio delantero. Coloque la cadena sobre el plato más pequeño y el piñón más grande. Gire el perno de ajuste de tope interior con una llave Allen de 2 milímetros para ajustar de manera que la separación entre la cadena y la placa interior de la guía de cadena sea de 0,5 a 1 milímetros. Coloque la cadena sobre el plato más grande y el piñón más pequeño. Ahora, gire el perno de ajuste de tope exterior con una llave Allen de 2 milímetros para ajustar de manera que la separación entre la cadena y la placa exterior de la guía de cadena sea de 0,5 a 1 milímetro. El perno de ajuste de tope interior, el perno de ajuste de tope exterior y el perno de soporte se encuentran muy cerca entre sí. Por lo tanto, no se equivoque entre los diversos pernos para ajustar. La batería llega al 100% del nivel de la carga en aproximadamente 1 hora y 30 minutos. De acuerdo con exhaustivas pruebas realizadas, podemos afirmar que se pueden andar 1000 kilómetros con una carga completa, a pesar de que el rendimiento puede verse afectado por las condiciones meteorológicas, las veces que se usa y otros. También, incluso si la capacidad restante de la batería cae a 50% de la carga completa, puede andar aproximadamente 250 kilómetros, que es el equivalente a una carrera de un día. La cantidad restante de carga en la batería se puede verificar por el indicador de batería en la unión A o la exhibición de batería en el flight deck. Está disponible el ciclo computador Flight Deck especial para el sistema. Para información más detallada sobre cómo montar y usarlo, consulte las instrucciones de servicio del Flight Deck. Cuando la batería llega al nivel más bajo de la carga, primero se detiene el desviador de cambio delantero y luego el desviador de cambio trasero. Cuando la batería se descarga completamente, los desviadores de cambio dejan de funcionar en la última de las posiciones de cambio. Este sistema pasa al modo automático de ahorro de batería rápidamente, pero se cancela al usar el interruptor y se puede hacer el cambio rápidamente sin pérdida de tiempo. El FT7970 mueve la placa de guía a la posición óptima de acuerdo a la posición del desviador de cambio trasero para andar sin preocupaciones, haciendo los cambios con precisión y evitando que se salga la cadena. Por ejemplo, si anda con la cadena atravesada, de manera que pone la cadena en el plato mayor y en el piñón mayor.
Cuando cambie al piñón más pequeño, el desviador de cambio delantero se moverá automáticamente para evitar que la cadena se caiga hacia adentro. Primero, el desviador de cambio delantero permanece en la posición necesaria para hacer el cambio, y luego se mueve a la posición ideal del plato más pequeño solo un segundo después. También, cuando la cadena se encuentra en el plato más pequeño y mueva el desviador del cambio trasero del piñón más grande al piñón más pequeño, el desviador de cambio delantero se moverá automáticamente para evitar que la placa exterior de la guía de cadena y la cadena se toquen. De la misma manera, cuando la cadena se encuentra en el plato más pequeño y en el piñón más pequeño, el cambio hacia arriba se hace en 2 pasos para evitar que la cadena se caiga hacia afuera. Otra vez, primero, el desviador de cambio delantero permanece en la posición necesaria para hacer el cambio y luego se mueve a la posición ideal del plato más grande solo un segundo después. De la misma manera, cuando la cadena se encuentra en el plato más grande y mueva el desviador del cambio trasero del piñón más pequeño al del piñón más grande, el desviador de cambio delantero se moverá automáticamente para evitar que la placa interior de la guía de cadena y la cadena se toquen. En caso de que la cadena se caiga, mantenga presionando el interruptor de cambio X de la palanca izquierda. El desviador de cambio delantero permanece en su posición de más afuera y recupera su estado anterior. Para proteger el sistema de accidentes como choques, la función de protección comienza a funcionar al recibir un golpe fuerte, de manera de liberar temporariamente la conexión del motor y la unión y para que el desviador de cambio trasero no funcione normalmente. En una situación como esa, oprima el botón de la unión A durante más de 5 segundos. Eso recupera la conexión del motor y la unión y el desviador de cambio trasero se recupera antes de la activación de la función de protección. Verifique que la conexión está bien usando el interruptor de cambio. El verificador del sistema incluido con el sistema puede identificar la ubicación del problema que no se puede encontrar visualmente. Primero, conecte los componentes y el verificador del sistema y luego presione el botón de verificación. Cuando no hay ningún problema, se enciende la luz verde. Además, como una función adicional del verificador del sistema, existe una función para intercambiar el cambio hacia arriba y hacia abajo del interruptor de cambio X e Y. Tenga en cuenta que el cambio afecta el modo de ajuste del desviador de cambio trasero. Para más información acerca del método de verificación y el intercambio de los interruptores de cambio, consulte las instrucciones de servicio del verificador del sistema. Lo último son algunas notas acerca del mantenimiento.
Todo el sistema es a prueba de agua, pero debe ser instalado correctamente. Por lo tanto, al lavar su bicicleta, asegúrese que la batería y el conector están bien conectados. También no lubrique las uniones para mantener la propiedad a prueba de agua del desviador de cambio trasero. De lo contrario, se podría dañar el anillo en O a prueba de agua. El mantenimiento de la polea se puede realizar de la misma manera que la de un desviador de cambio trasero convencional. De esta manera hemos llegado al final de la instalación y ajuste de la serie 7970. Muestra a sus clientes cómo usar esta serie para que puedan disfrutar de esta experiencia fantástica de ciclismo de ruta.